La otra cuestión que les quiero también recordar es que el profe José David nos está haciendo el favor de grabar la clase y pues si usted tiene problemas de conexión, que yo sé que varios tenemos problemas de conexión, entramos y salimos de la reunión por, por, ese, por esa cuestión, la clase está quedando ahí grabada y el profe nos hace el favor de compartirla ya cuando le llega el video procesado. Bien, vamos a ver si... profe José David, no sé si me hace el favor de compartir la pantalla con la presentación. En este momento, licenciado. Gracias. Bien, estamos hablando de tres conceptos. El concepto de plan, programa y proyecto. El día martes, en medio de la tormenta, estuvimos hablando, ¿verdad?, de qué entendíamos por estos tres conceptos, hablamos de sus significados y ejemplificamos ejemplificar en el sentido que hablábamos que el primer concepto, el concepto de plan, es un concepto macro que está ligado en el ejemplo que se puso en la clase, está ligado a políticas públicas en el sentido de que los planes son el plan de trabajo de los gobiernos en turno. Entonces decíamos, si gusta, profe, en la tercera diapositiva. Gracias. Decíamos que el plan es el compilado de políticas públicas que los estados, los gobiernos en turno proponen para solventar la cantidad de problemas que ellos ven y dentro de este documento ellos plantean alternativas de solución. Estas alternativas de solución pues obviamente son a nivel macro, tienen un tiempo estipulado y por ahí hablábamos de que por el mismo hecho que tienen un tiempo para gestarse y ejecutarse, pues casi siempre se quedaban en papel. Entonces mencionamos algunos ejemplos de planes bastante buenos, la verdad, porque en teoría son planes muy buenos. Por ejemplo, el Plan 2021, con esa cantidad de programas que propone. Hablábamos también del Plan El Salvador Educado, que ese fue en el quinquenio del expresidente Mauricio Funes. Y decíamos que, pues que a pesar de que había recibido tantos reconocimientos a nivel nacional e internacional, solamente se quedó en papel. No se logró ejecutar porque en ese periodo pues se le dio mucho énfasis a los programas sociales. Entonces, si bien es cierto, el plan contemplaba otros ámbitos, otras esferas, prácticamente se enfocó sobre todo a la parte de los programas sociales. En el quinquenio siguiente, con el profesor Salvador Sánchez Serén, plantea en su plataforma de gobierno el plan Vamos a la Escuela, que de retomábamos, porque aquí hay que hablar de lo bueno, retomábamos algunos programas que todavía permanecen dentro de la escuela y que de hecho han favorecido a los estudiantes, a los docentes, a la comunidad educativa en general. Entonces, de ese plan retomábamos los programas, en este caso, de paquetes escolares, que incluye útiles y uniformes. También hablábamos del vaso de leche, hablábamos de, bueno, en este caso, ahora ya se modificó, la entrega de computadoras, la digitalización y capacitación docente, que formaban parte de ese plan. Y en el quinquenio en el que estamos en este momento del gobierno en turno, pues ellos planteaban y venía
la duda, ¿verdad? Bueno, está el plan Cuscatlán, pero ese es como un secreto de Estado. Prácticamente no está disponible. Luego alguien por ahí mencionaba el plan Torogós. Entonces, no sabíamos si era entonces el plan Cuscatlán y luego el plan Torogós. Son dos planes. O ellos entendieron que el plan Cuscatlán tiene diferentes planes y no diferentes programas. Entonces, era una situación un poco compleja porque aparte de que la información no está disponible para todos, la forma como se ha ejecutado este plan Cuscatlán en este caso, pues nos deja la inquietud, la incertidumbre de qué es, cómo se va a ejecutar, cuáles son los programas que tiene, en qué momento van a ejecutar esos programas, cuáles son las áreas sociales que abarca, etcétera. Lo único que sabemos es lo que logramos ver a través de los medios, ¿verdad? Y acuérdense de que los medios están viciados. Entonces, eso es la aproximación al concepto de plan. Y luego, dentro del plan, pues hablábamos de estos programas, que los programas, si bien es cierto, son estrategias en las que se aborda un problema de tipo social, económico, político, también están limitados por un tiempo. La mayor parte de programas obviamente está limitada también por el recurso económico, porque a partir de la proyección que se tiene de cuánto se va a invertir en X programa, pues así es como se aprueba o se modifica o simplemente no se lleva a la práctica por falta de fondos. Eso es programa. Entonces, comenzamos a hablar un poco sobre el término de proyectos y por ahí íbamos llegando. Entonces, veamos. El concepto de proyecto, en creo que todavía no hemos asentado como las ideas de qué es un proyecto, cuáles son los elementos que tiene, y en esta clase vamos a dilucidar este término. Profe, no sé si le pasó algo a la grabación o a la presentación. En este momento, licenciada. Gracias. Entonces, no sé, ¿alguien quiere participar? Decirme qué es proyecto, qué entiende por proyecto, si ha participado de algún proyecto, cómo ha sido esa experiencia. Dígame, profe. Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo he participado en varios proyectos de formación docente, en varias presidencias. Sinceramente ya ni me acuerdo de algunos nombres exactos de los proyectos, Ajá. pero sí recuerdo uno que tenía que ver con la creación de la ESMA antes de que existiera. Era un proyecto de formación docente a escala nacional. Y el principal problema que veíamos, primero los que asistíamos como facilitadores, era que no teníamos seguridad de qué estábamos haciendo. O sea, estábamos dando un plan de formación y el Ministerio de Educación, así de una manera bastante complicada, ofrecía posgrados a los profesores. O sea, ofrecía que iba a haber un posgrado, pero no aclaraba si los que ya eran licenciados esto se les iba a tomar como un posgrado, como una maestría, o si los que solo eran profesores, esto se les iba a tomar como una licenciatura. No hubo claridad en eso prácticamente todo el tiempo que duró el proyecto. El otro problema era que a pesar de eso, bueno, los mismos docentes siguieron asistiendo sin saber o sabiendo que no iba a haber una claridad al final. El proyecto terminó a medias. Incluso varios de los que fuimos capacitadores durante el proyecto, pues terminamos el proceso y no quedó claro
en qué terminó. Bueno, y aquí estoy en este otro proyecto, recibiendo la formación de posgrado, que en ese momento creció. Entonces, sí había una intención buena, sí estaba dentro de un programa de formación docente, pero el proyecto se comenzó a lanzar, publicitar y ejecutar sin que las mismas autoridades tuvieran claro para qué lo querían. En esa época ni se llamaba ESMA, sino que se va a llamar Universidad Docente y muchas cosas que al final fueron inconsistentes. Y la experiencia no fue mala, la formación fue buenísima, al menos desde el área de lenguaje en la que trabajo. El nivel de discusión teórica estuvo buenísimo, pero los docentes que asistían tenían esa sensación agridulce de, gracias, sabemos que la formación es buena, pero sabemos que no tiene objetivo, no tiene finalidad clara, y al final pues quedó así, en una formación docente más. ¿Le dieron una Solamente. acreditación, profe? No, a mí no, y a los docentes tampoco, o sea, solo se les dio un diploma Ese de fue el que estuvieron participación. haciendo los días Entonces, sábados. sí, sábados. Y era Sí. Yo solamente anduve en para la zona docentes de con Usulután. nombramiento, ¿verdad? Sí, ese era solo Sí, para solo docentes con con docentes con nombramiento. nombramiento. Y se les estaba Sí, formando en una especialidad, ¿verdad? Sí. Bien, sí, fíjese de sí, que pero era bien, ese insisto que era ejemplo bien que usted complejo, nos porque al menos acaba en el salón de clase que tenía, diga, se quedó cortado. Buenas compañeros, como una sugerencia para los demás y que tienen problemas con la conexión. Ese problema me presentaba a mí, aunque yo tengo un internet un poco fuerte que el ministerio me lo da. Eh, lo último que me sugirieron los técnicos y se me estabilizó fue que consiguiera una conexión de internet directa por cable a la caja no mayor de 1,5 metros. Con eso, pues, al conectarlo con cable, genera una mayor estabilidad. Los compañeros que tengan ese problema, así como la licenciada, al conectarnos a la caja, se nos genera una mayor estabilidad en cuanto a conexión, porque hoy, después de eso, que ya tengo más de un año, llueve, pase lo que pase, el internet en mi casa, pues, es más estable. Solamente, compañeros. Gracias, profe. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, se escucha. Vaya, profe, ay, disculpe que me quedé sin escuchar nada. Yo pensé que su micrófono era, pero no era mi conexión. Ya no lo escuché. Me decía de que el proyecto en sí fue muy bueno. Sí,
sí, la formación fue buena, la asistencia docente fue buena, no, o sea, todo estuvo bien, pero igual, o sea, como que la debilidad que todos, tanto los facilitadores como los formados, veían venir, no era tanto la Ujú. calidad de la formación, todo estuvo bien, excepto que no tenía clara, incluso todavía no había un marco legal que dijera, esto va a terminar así. Entonces, Sí, digo sí, que sí. fue parte de un buen programa, sin embargo, esa era como la gran debilidad, que no tenía un cierre determinado. ¿Cómo no? Fíjese de que algo de esto sucedió con planes académicos especiales en el 2014, 2015, más o menos. En ese año, bueno, hubo un espacio en la universidad en el que por ahí del 2008 al 2012, más o menos, estuvo habilitado el curso de formación pedagógica. En el curso de formación pedagógica, que era un proyecto de la universidad, se ofertaba que en un año de estudio en 2 ciclos, una persona que no fuera docente, pues pudiera ingresar al curso de formación pedagógica y acreditarse para poder dar clases. Entonces, en esos grupos habían abogados, habían ingenieros, habían psicólogos, eh, sociólogos, bastantes personas que no eran del área de educación. Entonces, era como una máquina que tenía la universidad, una máquina de acreditación de personas que no eran de la especialidad de educación y que las estaban, en teoría, disque formando, ¿verdad? Para poder dar clases. Se cierra el curso de formación pedagógica porque parecía ser que era demasiado fácil obtener escalafón y pasaron más o menos 3 años eh, para retomar esta, este plan en el que ustedes están en este momento, porque antes de esto, antes de hacerle las reformas al reglamento, si usted era profesor y quería sacar la licenciatura, prácticamente lo hacían que estudiara 5 años. Y esos 5 años pues, eran los días sábados, el, el proceso era bastante engorroso y llevaba mucho tiempo. Ahora, hay gente que dice, no, es que salir del plan cuesta porque se tardan 3, 4 años a veces. Sí, se tardan todo eso si no terminan la tesis rápido. Pero el tiempo de formación son 2 años y lo que se les propone con la tesis es que la hagan en no menos de un año. O sea, usted en 3 años está fuera de la universidad con su título si se apura. Entonces,
Hola, hola. Buenos días, compañera. Aquí seguimos. Pensé que estaba solita yo. No, señor, aquí estamos. Esperas. Entonces, con los que estamos, vamos a comenzar con la clase. Creo que puedo compartir. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Buenos días, señor Joaquín. Buenos días, señor Mayra, señor Silvia. Bienvenidos. Hola, hola. Aquí estamos, licenciada. Estamos, licenciada. Vaya, me quedé hablando sola. Fíjense de que el detalle que tengo ahorita es que estoy trabajando con datos y la computadora que estoy utilizando no tiene entrada para cable porque tengo internet aquí de casa, pero me da bastante problema. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que compro un paquete de datos para poder dar la clase. Entonces estoy con el celular y con la computadora que no tiene entrada de cable. Bien, pero son cosas que suceden. Creo que es también por la cantidad de personas que están en la reunión. El año pasado y este año que estábamos, que no tenía los dos grupos, pues sí tenía algún problema de conexión, pero no tanto como ahora. Pero lo vamos a ir solventando en el camino. Bien, entonces alguien había levantado la mano que quería opinar sobre esto de qué es proyecto. Yo, licenciado, Sí, dígame. no es que el problema de los planes, todos, para mi ver, todos son muy buenos, todos tienen cosas buenas. El problema es que las personas que crean estos planes no llevan una correlación con todas las instancias al mismo tiempo. A ver qué factibilidad permite para que todos los procesos se lleven legales. Porque de bien es cierto, así como decía el compañero Néstor,
Cuando estuve en San Salvador trabajando, me mandaron a sacar una especialización de problemas de aprendizaje aquí en Nejapa. Y nos decían, mire, 1 año y medio va a ser, pero le vamos a dar la acreditación. Después, cuando terminó eso, nos dijo, mire, para darles una acreditación les vamos a dar para segundo ciclo, porque nos dieron de primera infancia y primer ciclo. 1 año más. Y así nos llevaron y terminamos en 5 años. Y al final no nos dieron acreditación, simplemente un diploma como de participación. Asimismo, estamos hablando ahí como el 2005, 2006. Asimismo, se han creado muchos proyectos, pero como que si las personas que llevan a cargo no tienen la suficientemente experiencia, no se empapetan, o mejor dicho, no se genera los contactos necesarios para poder facilitar que todo se lleve con normalidad. Porque al final eso engorroso es porque las personas que lo gestionó o lo generó simplemente no consultó si era factible. No consultó, ni siquiera lo llevó a una propuesta legal a la asamblea para que eso lo autorizara. Porque lo que es el ESMA ofreció la licenciatura hace un par de años y todos encantados. Pasaron 3 años y medio ahí en el ESMA y cuando salieron se quedaron esperando. Yo creo que todavía están esperando muchos compañeros míos que estudiaron esa licenciatura supuestamente en ESMA y al final les dijeron que lo lamentaba, pero la única que estaba facultado para dar títulos no era el Ministerio de Educación, sino las universidades. Y ahí yo me quedé con el aquello, bueno, ¿y acaso no generaron todos los procesos para que esto se pudiera dar? Llevaron en marcha el proyecto, pero no tenían firmado o autorizado que las cosas se dieran. Eso sucede igual que las famosas notificaciones. Hacen las notificaciones, generan todo, pero al momento de sacar la escritura, todo faltaba algún proyecto, una parte que tenían que legalizar y pues no escrituran las personas, solamente mi participación. Sí, sí, en ese punto sí tiene mucha razón, profe. Es que esas cuestiones suceden cuando se plantean los proyectos sin incluir todas las partes que se debe llevar. Entonces, yo les estaba preguntando, ¿verdad? A ustedes si habían participado, si habían conocido de algún proyecto, porque no todos los proyectos son malos. En este caso estamos hablando de proyectos, así tal y como ustedes lo mencionan, que tenían muy buena intención, porque yo no dudo que las capacitaciones de ESMA tuvieran esa buena intención, ¿verdad? De especializar a los docentes, pero a la hora de la ejecución, pues hubieron demasiados vacíos que lastimosamente no fueron solventados a tiempo, porque otro gallo cantara, dijeran por ahí, si les hubiesen dado la certificación, la acreditación en este caso y el título, porque eran especialistas los que estaban formando. Las personas que se estuvieron formando en esos cursos son personas que dominan ampliamente las áreas en las que se especializaron. Y tal y como dice el profe José Daniel, pues son proyectos fracasados, lastimosamente. Bien, entonces, gracias, profe José David. Entonces, continuando, definamos qué es proyecto. Fíjense que la palabra proyectos es una palabra que tiene varias acepciones.
Hola. Sí, le escuchamos, Lick. Yo había visto que el señor Irene subió la mano. ¿Susana Irene? No. Sí, buenos días. Buenos días. Quería comentar un poco, licenciada, sobre la pregunta que usted hacía sobre qué es un proyecto y Sí, pues qué conocimientos teníamos de los proyectos en cuáles habíamos participado. Bueno, sí, para empezar, un proyecto lo podemos definir de una forma empírica, ¿verdad? Como un conjunto de actividades, de metas, de objetivos, ¿verdad? Que son evaluados y que presentan resultados. En mi caso particular, yo he trabajado en proyectos desde el 2005. ¿Verdad? Pero empecé dentro de proyectos del Ministerio de Educación, pero que solamente eran de formación docente, por ejemplo, ¿no? O formación de personas jóvenes y adultas. Entonces, desde ese sentido, eh, para el 2011 ya empecé a coordinar proyectos de cooperación internacional y es ahí donde me doy cuenta que hay una diferencia entre formar parte de una actividad, que en este caso era la formación de estudiantes, la formación de docentes, y a coordinar un proyecto, porque cuando uno coordina un proyecto, ya lo ve de una forma macro, ¿verdad? En este caso, hay que hacer toda la planificación de las metas, de los objetivos, de los indicadores. Si es que la institución requiere indicadores de proceso, ¿verdad? Luego ejecutar las actividades, todas esas actividades se tienen que planificar, ya sea que se vaya a hacer eh, una coordinación con instituciones de gobierno y con otras ONG o instituciones no gubernamentales que forman parte pues del staff en El Salvador. Comentar también la importancia de evaluación y monitoreo de proyectos, ya que esto se hace a través de una serie de instrumentos, de medios y de técnicas. Al final, quien ejecuta los proyectos le toca que ver todas las áreas, ¿verdad? No solamente una actividad, porque al inicio a mí me costaba identificar un poco el hecho de decir, bueno, yo estoy en este proceso de formación que es parte de un proyecto, pero cuando ya uno analiza todo el proyecto en general, solamente es una de las actividades que conlleva una serie de metas y objetivos. es correcto, señor. De hecho, pues a la hora de hacer la planificación de los proyectos se debe tener claridad de qué objetivos, qué metas y qué indicadores pretendo lograr y alcanzar en un tiempo estipulado con los recursos asignados. Debo tener claridad de dónde van a salir los recursos, de dónde van a salir los fondos. Debo pensar también si el proyecto que estoy proponiendo se va a mantener en el tiempo, y si se mantiene en el tiempo, tengo que hacer un ajuste en el presupuesto porque le tengo que seguir invirtiendo, ¿verdad? Entonces, muchas de las propuestas de proyecto que se han visto, lastimosamente no se ha incluido dentro de estos elementos que estoy mencionando y que usted también mencionó. En ese sentido, yo tengo una duda, licenciada, de Sí, cómo va a orientar usted la materia. Si es el hecho de que podamos elaborar proyectos, digamos, como para un centro escolar, que en este caso la función del director sería, y bien importante, ¿verdad? No sí, solamente claro. coordinar el proyecto y distribuir responsabilidades, roles, sino que también la gestión, porque yo no puedo empezar un proyecto si no he gestionado y él esté conseguido los recursos. En el caso de los proyectos más grandes, de los proyectos de cooperación, yo no voy a empezar a ejecutar un proyecto si no tengo ya asignado fondos o he ganado fondos a través de licitaciones. Ajá, bien, la propuesta que yo hago en esta asignatura es que ustedes
propongan de dónde van a sacar los fondos. Ustedes pueden proponer, por ejemplo, que los proyectos con los que van a trabajar se puede sacar obviamente, ¿verdad? Parte del presupuesto que se le asigna a la institución. Se puede proponer también un asocio con una ONG, un asocio con la alcaldía, o se pueden buscar otro tipo de donadores. En sí es una propuesta la que ustedes harían. Hola. Hola, licenciada. Buenos días. Entonces, estoy Hola, entendiendo hola. que... Hola, ¿me escucha? Hola. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, aquí estamos. Bien, entonces le decía, le contestaba, le respondía, señor Irene, que en la propuesta, ¿verdad?, de proyecto que ustedes van a hacer, pues obviamente se tiene que pensar en los recursos. En este caso son recursos financieros. Vamos a sacar un presupuesto de cuánto se va a invertir en el proyecto que ustedes presentan, que pues obviamente es para su centro escolar, para un centro escolar específico. Y en este ustedes van a plantear las actividades que van a hacer, los recursos materiales y humanos que van a utilizar y por supuesto hacer una propuesta de presupuesto. En esa propuesta de presupuesto ustedes pueden incluir, como les decía, el presupuesto, parte del presupuesto del centro escolar. Pueden proponer actividades para recaudar fondos. Pueden proponer también asocios con ONGs o con personas particulares y obviamente para esto pues vamos a tener que verificar que estemos dentro del marco de ley a la hora de hacer esa propuesta presupuestaria para nuestro proyecto. Perdón, Bien, licenciada, ¿me profe escucha? Wilfred. Sí, entonces estoy entendiendo que prácticamente lo que vamos a nosotros a hacer en la asignatura es un proyecto de gestión. Se llaman de intervención. Es una propuesta de proyecto de intervención. Que en este caso, si fuera posible, de hecho les voy a mostrar, les voy a compartir un documento de un proyecto que se hizo el año pasado, que se ejecutó ya este año, que era sobre la implementación de medidas de bioseguridad en un centro escolar en Santa Tecla. Entonces se hizo la propuesta acá en la asignatura y se ejecutó este año. ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Entonces, continuemos. Hablemos entonces de la definición de proyectos. Todavía estamos en la definición de proyectos. Sí, señor Úrsula, se me va un poco el sonido porque estoy con el celular y con la computadora. Bien, ¿qué es entonces o qué será entonces un proyecto? A grosso modo, y entre tantas definiciones que podemos encontrar, en la definición que propone el autor Ezequiel Anderegg. Anderegg es un sociólogo y él es una persona que ha colaborado con CEPAL y con otros autores para trabajar en proyectos. Él dice que el proyecto, en este caso, implica
Primero, la categorización de este, en donde dice que un proyecto puede ser simple o puede ser complejo. Esto depende del grado de dificultad que la intervención tenga a la hora de hacer la identificación de la necesidad y también la ejecución del mismo. Aquí en esta definición hay un elemento que no se puede omitir, que es el hecho de que yo no voy a gestionar y no voy a proponer un proyecto en un lugar donde no se necesite, en una comunidad, en un centro escolar donde no se necesite. Lo primero es que haya una necesidad para poder hacer una propuesta de solución a esa necesidad. En este sentido, el proyecto viene siendo el documento que reúne todos los recursos materiales y humanos que se van a combinar para la realización de una serie de actividades. Ahora, si ustedes se fijan en la diapositiva, que no sé por qué se movió, la diapositiva dice que el proyecto implica actividades y tareas. Entonces, esas actividades y esas tareas llevan un proceso meticuloso de planificación, en donde voy a proyectar el propósito u objetivo que va a tener cada una de estas actividades, porque cada una de ellas va a representar un logro. Realizo esta actividad, logré tal cosa. Realizo esta otra actividad, logré tal otra cosa. Y obviamente todo ello va a ir en consonancia con los objetivos y con las metas. También dice de que el proyecto implica esta serie articulada de actividades que van a estar dentro de un margen de tiempo, porque el proyecto tiene la característica de tener un tiempo estipulado, y también va a estar enmarcada dentro de un presupuesto, que este presupuesto pues obviamente se puede ir modificando. Ahora, se puede modificar bajo algunas circunstancias. Sin embargo, en casos, por ejemplo, en los centros escolares, en donde usted no puede pedir más de lo que ya presentó en una propuesta, tiene que pensar bien de cuánto será el aporte económico que necesita para que se lleve a cabo dicha acción, que en este caso será el proyecto. Entonces, usted debe tener claridad de cuánto va a necesitar, porque no puede estar haciendo modificaciones a los cálculos a los 3 o 4 meses que ya comenzó el proyecto. Por eso, las actividades, en este caso, y las tareas que usted va a presentar deben estar bien consensuadas, bien reflexionadas, y por qué no, usted puede revisar previo a hacer una propuesta de proyecto si en algún lado alguien ha ejecutado proyectos parecidos, algún proyecto parecido al que usted quiere proponer, para que usted se entere de cómo se abordó, si fue o no exitoso, cuáles fueron los pros y los contras que tuvo, para que usted en esa medida de la experiencia de otros, pues pueda anticiparse a cuestiones que podrían pasar. Un ejemplo, resulta que en mi centro escolar yo detecté una necesidad, pero el presupuesto que me es asignado, en este caso, no me alcanza. Definitivamente no me alcanza. Entonces, si yo quiero hacer una propuesta de proyecto, tengo que buscar en otro lado, fuera de la escuela,
quién me puede apoyar. Y necesito hacer esas gestiones. ¿De quién me puede apoyar? A veces lo más fácil es decir, no alcanza el presupuesto, entonces mejor no lo hago. O el presupuesto que me van a dar sí alcanza, pero entonces solo voy a hacer la mitad, solo voy a hacer una parte del proyecto y lo voy a presentar como proyecto terminado. Muchas veces los proyectos inacabados o los proyectos que se inician y a la mitad o cuando ya ha pasado X cantidad de tiempo, pues no se terminan de ejecutar, son los que vienen a etiquetarnos, fíjese qué delicado esto, a etiquetarnos y a decir, no, si es que en la escuela a medias quedó tal cosa, no, si es que el director tal cosa, ¿verdad? Que a principio de año en la primera asamblea de padres dijo que iba a hacer tal cosa y al final no terminó haciendo nada. Y muchas veces esto le cae al director, porque es la cabeza de la institución. Sin embargo, se debe de considerar todos estos elementos que yo les acabo de mencionar porque el director, la planta docente puede tener grandes ideas, pero si no tienen los recursos suficientes y si no se ha planificado de forma adecuada la línea de actividades que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos, difícilmente van a poder concretizar el proyecto en sí. Independientemente de la definición de proyecto que usted encuentre, porque en Internet hay muchísima cantidad de información sobre esto, todos los proyectos llevan inmersos algunos elementos. Estos los vamos a ver un poco más adelante. Profe José David, me hace el favor de correr un poco la presentación. Ya vimos lo que era plan, ya vimos lo que es programa. No sé por qué se ha movido. Me avisa cuál, licenciada. Más abajo, profe. Sería como la sexta. Este es programa, proyecto. Sí, ahí se movió, no sé por qué. Esa presentación no estaba así porque de hecho hasta imágenes tenía. Bien. Profe, una pregunta. Esta fue la presentación la última que le mandé al WhatsApp. La voy a volver a descargar, licenciada. Sí me hace el favor y no es mucha molestia porque sí me recuerdo que le hice unas modificaciones. Vamos a continuar entonces con la clase. Vaya, muchas gracias. Gracias por su asistencia. Ya les voy a mandar el formulario para que llenen la asistencia. Profe José David, cabal, esa era la presentación, que me parecía raro que no se vieran las imágenes. Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos hablando de la definición de proyectos y yo les estaba diciendo de que obviamente todos los proyectos, independientemente de la definición y del autor, pues llevan estos elementos, ¿verdad? Los recursos, las actividades, la metodología, el tiempo, el coste, los objetivos, etc. Ahora, hay dos elementos que son fundamentales y que están íntimamente relacionados con el alcance de los objetivos y con el alcance de las metas. En este caso son las actividades y las tareas. En el caso de la actividad, si bien es cierto, hay una conceptualización teórica de este concepto, a la hora de elaborar ya el documento, pues se debe tener claridad cuándo es una actividad y cuándo es una tarea. Entonces, para ejemplificarlo, cuando lo estemos haciendo, vamos a ver cómo se hace o cómo se plantea una actividad y cómo se plantea una tarea. Entonces, ¿qué es una actividad? Según Ander Egg, una actividad es el medio de intervención sobre la realidad. En este caso, la actividad o las actividades serán
serán una secuencia integrada de acciones y estas acciones son necesarias para lograr las metas y objetivos. ¿Qué significa esto? Entonces tengo que plantearme primero los objetivos y las metas que quiero alcanzar para luego poder plantear esa serie secuencial de actividades. Entonces, el primer paso es definir los objetivos, las metas, y a partir de ello voy a plantear las actividades. Ahora, dentro de las actividades hay acciones que son más pequeñas, por así decirlo, que en este caso son las tareas. Cada actividad va a tener un número de tareas que en este caso no es un número específico, sino que la cantidad de tareas va a depender de la magnitud de las actividades. Entonces, una tarea es una acción puntual. ¿Sí? Una acción puntual que me va a permitir que cada vez que yo realizo una acción, una tarea, esté más cerca de concretar la actividad o las actividades que yo me he planteado. En su definición, dice que tarea es la acción que operacionaliza una actividad con un grado máximo de concertación y especificidad. De esta manera, un conjunto de tareas figura una actividad. Entonces, para una actividad yo necesito hacer varias tareas. Hay una, profe, no sé si me puede mostrar la siguiente diapositiva. ¿Cuál, licenciada? La número 7 sería. Esta es la 6, sería la siguiente. La 6 va, espérenme, en estos momentos. Gracias. ¿Esta, licenciada? Esa. Bien, en este caso, este es un ejemplo y este ejemplo pues obviamente es el ejemplo de un producto ya hecho. Si ustedes se recuerdan, hablábamos de que los conceptos que estábamos viendo, plan, programa, proyecto, actividad, pues están en un nivel jerárquico. El primer nivel en este caso es el plan, luego sigue el programa, luego el proyecto y dentro del proyecto están las actividades y las tareas. Entonces, el ejemplo que aparece acá es un ejemplo contextualizado para la escuela. El plan se llama Plan de Fomento de la Lectura. El programa para poder, o uno de los programas que tiene el Plan de Fomento de Lectura, es el programa de ayuda a bibliotecas escolares, que obviamente las bibliotecas en este caso, como no tenemos el contexto de dónde es específicamente, se puede pensar que las bibliotecas están en cada salón o se podría pensar que las bibliotecas están por niveles. Entonces, puede haber una biblioteca para primer ciclo, puede haber una para segundo ciclo, una para tercer ciclo y una de especialidades para bachillerato. Ahora, hay un proyecto que se plantea dentro de estas bibliotecas escolares que se llama Cuentacuentos. Ese es el proyecto de Cuentacuentos. Ahora, la primera actividad que ellos plantean es que se va a contratar o se va a hacer la contratación del personal adecuado. ¿Qué indica esto? Que de entrada los docentes que forman parte de la planta docente no van a ser los que lo van a realizar, sino que ellos van a plantear la posibilidad de la contratación de una o varias personas para que puedan desarrollar este proyecto. Y luego, la primera tarea que van a hacer, pues obviamente, o a lo mejor no es la primera, sino que es la tercera o cuarta tarea dentro de esta actividad, es que van a preparar y a firmar los contratos de trabajo cuando les hayan aprobado la contratación de ese personal. Bien, señor Irene. Hola, señor Irene. Hola. ¿Me escuchan?
Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vaya, quizás la señora Irene no nos escuchó porque tenía la mano levantada y pensé que quería opinar. Bien, profe, no sé si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva. En este momento, licenciada. Gracias. Bien, hablemos entonces de los tipos de proyectos. Vamos a hablar de dos grandes clasificaciones. Ojo, estos pueden variar, podría ser que varíen. En algunas guías que yo he tenido la oportunidad de revisar, no están clasificados de esta forma. Yo les voy a enseñar o les voy a mostrar dos formas o dos categorías de cómo se clasifican. En este caso vamos a ver los proyectos de intervención, que son los que pretendemos ejecutar, o más bien elaborar y posiblemente ejecutar en esta asignatura para que ustedes puedan llevarlos a cabo en sus centros escolares. Estos se conocen como proyectos de intervención. Y la otra categoría es o son los proyectos de investigación, que creo que algo de esto les mencioné al inicio, porque yo les dije que en este ciclo pues iban a tener la oportunidad de trabajar con ambos. Van a trabajar con proyectos de intervención en la materia de formulación y evaluación de proyectos y van a trabajar con los proyectos de investigación en la materia de métodos. Ahora, esta clasificación o esta categorización de proyectos no es camisa de fuerza, porque desde la perspectiva de otros o de diferentes autores, en algunos casos los proyectos los clasifican dependiendo de las áreas en donde se ejecutan, porque por ejemplo, hay proyectos que se conocen como proyectos agropecuarios, que estos obviamente se implementan en el campo. Tienen pues obviamente intenciones, objetivos y metas diferentes a los proyectos seguramente sociales o en este caso a los proyectos públicos o sociales, pero son una clasificación de proyectos. Luego, otros casos en los que se menciona de la clasificación de los proyectos son los proyectos industriales, los proyectos de infraestructura social o de infraestructura económica. Ahora, en algunos casos solamente como que cambian los nombres, pero la intención es la misma. Esto es por mencionar alguna categorización que hay de proyectos. Bien, pero si nos centramos en la propuesta de los proyectos de intervención o en la clasificación de los proyectos de intervención, en este caso vamos a ver algunos tipos. Estos tipos yo voy a tratar de ejemplificárselos, aunque sé que algunos de ustedes ya conocen y hasta han trabajado dentro de estos, entonces ustedes van a identificarse claramente con estas ideas. Entonces, dentro de los tipos de proyectos de intervención, se puede decir esto. Primero, saber, ¿verdad?, qué será de intervención o qué implica la intervención. La intervención en este caso va a implicar la solución de problemas. Ahora, esta solución de problemas se hará a partir de una guía secuencial y organizada de pasos para poder hacer este cambio, hacer esta intervención, solucionar de manera adecuada el problema que se está viendo, que se está observando, que se está generando. Hay diferentes tipos y hay obviamente de diferente naturaleza. Algunos que voy a mencionar son en este caso los proyectos de tipo productivo, que estos son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias de dinero. En este sentido, en algunos casos, estos proyectos productivos, algunos dicen que son proyectos de inversión, aunque los proyectos de inversión tienen una característica un poco diferente, pero dicen, yo pongo algo de capital en
en una idea o en una propuesta de alguien y esto me va a generar divisas. Entonces, muchas personas ven este tipo de proyectos. Profe, hola, Silencia. ¿me escuchan? Sí. Vaya, vaya. Es que estoy en dos lugares y creo que se me había perdido la conexión en uno. Bien, entonces estos son los proyectos, en este caso, de producción. Luego están los que se conocen como proyectos públicos o proyectos sociales. Estos casi siempre vienen aunados a una intención, que lastimosamente en nuestro país, en nuestros países, ¿verdad? Tienen una intención política. Entonces, casi siempre los proyectos sociales ustedes se los van a encontrar en las plataformas de trabajo de los gobiernos en turno. Y estos obviamente tienen esa intención, ¿verdad? La intención de generar esa sensación de bienestar de masas para poder lograr hasta cierto punto el sometimiento. Entonces, ustedes pueden ver en el aquí y ahora todos estos proyectos que el gobierno que tenemos en turno está generando para dar a la población cierta sensación de bienestar. Cierta sensación de bienestar en el sentido que por ahí le llevan su bolsita con comida, la vez pasada regalaron dinero, por ahí esta campaña que tienen, ¿verdad?, de publicidad haciendo sentir o dando la sensación de que estamos en un lugar seguro, pues esto también es un proyecto social. Y es un proyecto social por la intención que tiene. Ahora, aquí esto nos llevaría a un debate porque esa sensación de bienestar, esa sensación de seguridad, pues no es la misma en todo, ¿verdad? Sí, profe Wilfredo. Hasta los hijos que no hemos tenido son los que van a pagar toda la deuda pública que se está generando ahorita en el gobierno en turno. Y es una situación sumamente grave porque hay un discurso como que ya está preelaborado en el que es para ustedes, ¿verdad? Ese es para ustedes, es para el pueblo, es para el bienestar de ustedes. Habría que prestarle atención a qué tanto es para nosotros y qué tanto nos va a costar. Por ahí estaba leyendo un día de estos un análisis que alguien estaba haciendo y decía que para pagar lo que hay en el aquí y ahora de deuda pública, cada uno de los salvadoreños, dice, o sea, estamos hablando de todos, desde los que acaban de nacer hasta los que están ya a punto de, son casi $4,000 que cada quien tendría que pagar. Entonces, cuando me dicen, mire, le vamos a pasar dejando la bolsita con alimentos o le vamos a depositar $30 para que habilite su wallet, ¿verdad? Para que use los Bitcoin, uno se pone a analizar que nada es regalado. Nada en la vida es regalado y que me estén vendiendo la idea de que todo es para mí, que es por mi bienestar, pero que es por mi bienestar, pero vivo en una zona en donde no pueden entrar los del cable a ponerme el cable porque no los dejan entrar los muchachos. Eso es una situación que me hace pensar que en realidad el proyecto social que me están queriendo vender en la televisión no es cierto. Entonces, pareciera ser que la intención es buena, pero en realidad los resultados que se están obteniendo pues no son buenos y no están a la vista. Luego, dentro de los proyectos de intervención, también tenemos lo que son los proyectos sociales, específicamente sociales. Ahora, en estos proyectos que son de tipo social, aquí hay varios actores
No sé si ustedes conocen alguna ONG y saben del trabajo que hacen esas ONGs. No sé, ¿alguien quiere opinar? ONG, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? World Vision, dice señor Agustina y luego señor Silvia. Señor Agustina, ¿qué hace World Vision? Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Por lo menos en la escuela en donde yo trabajé, que era una escuela rural, ellos nos apoyaban mucho con material didáctico. También les daban talleres de valores a los jóvenes. Y había ciertos jóvenes a los que apoyaban con una especie de bonos. Yo creo que Daban dinero mensual. Exacto, exacto. Que lo daban personas que donaban y eran de Estados Unidos, según tenía entendido yo. Eso no Ese es era un CDI. ¿Cómo? No es un CDI. Lo que se conoce No, como CDI. no, No. que yo sepa, no. Ese era el trabajo Ya. que ellos hacían. Y le llevaban, cuando me dicen materiales didácticos, le regalaban los, no sé, plumones, borradores, Sí, papel. era ese tipo de material deportivo también. Nos lo daban a nosotros como institución. Ya, ya, muy interesante. Gracias, señor Agustina. Señor Silvia y luego señor Flor. Licenciada, yo tuve la oportunidad de trabajar en un CDI empresarial. Eso no tenía Ajá. nada que ver con el gobierno, pues era patrocinado, valga el comercial, Sí, ¿verdad? sí, sí. Por la empresa Goya Estados Unidos y Goya España. Era un Qué proyecto interesante. muy lindo, el cual yo me permitió dirigir en la empresa. Y era muy completo, licenciada, dado que en la zona donde la empresa se encontraba, pues era una zona rural marginal, en donde las personas ahí, sí, yo le puedo dar fe de primera mano, que eran personas necesitadas y imagínense que cubría desde las instalaciones ahí teníamos personal que se dedicaba a cocinarle su desayuno, su almuerzo saludable, estaban servicios del maestro de especialidad. También, pues, habían personas de esa institución que se encargaban de subsidiar lo que era el material didáctico. Incluso cuando este proyecto inició, hubo remodelación de instalaciones especiales para ellos. Era un proyecto tan bonito en donde los niños tenían una atención de primer nivel y que realmente se pudo beneficiar a la gran población porque incluso teníamos otros subproyectos como los cuales estaban talleres de computación, de manualidades, de deportes y todo era completamente gratis financiado por esta empresa, licenciada. Apadrinaban a los niños. Sí, licenciada, la empresa cubría el 100% entre Alimentos Étnicos Centroamericanos, que era la empresa base, en colaboración, como vuelvo y repito, con Goya Estados Unidos y Goya España. Eran tres dependencias prácticamente Sí. Que estaban sino que también las escuelas que están en esa zona, licenciada. Qué interesante y qué bonito proyecto. Bien, gracias, señor Silvia. Señor Flor. Buenos días, licenciada y compañeros. Fíjese que Dios me permitió estar en una escuela. Fíjese que en esa escuela, en la organización o empresa que apoyaba esa escuela era Telefónica. Fíjese que no tenían así, necesitaban una aula virtual, o sea, equipamiento de computadora. En ese tiempo no era así, esta época, ¿va? Que le están dando una computadora a un niño. Pero fíjese que surgió esa necesidad y se la llevaron a la empresa y la empresa dijo que sí y equiparon, hasta contrataron un ingeniero y no solo eso, fíjese que a mí me decían la persona que la directora de ahí esa escuela
que sé que le dan así como becas a los niños que salen bien en los estudios, para que siguieran con cursos de inglés, así como en lugares prestigiosos, incluso la universidad con becas. Lo hacía la empresa telefónica. Incluso hay una organización que se llama Operación Bendición, que también ayuda, así yo he visto yo, a los niños así de escasos recursos, les compra útiles, hacen unas brigadas médicas en beneficio de la comunidad estudiantil y de o sea, de toda la comunidad. Eso es lo que yo he experimentado. Muchas gracias. Bueno, bien, profe Jonathan, dígame. Sí, buenos días. En realidad yo tuve la oportunidad de trabajar, no sé si la mayoría de ustedes en sus escuelas pudimos llegar, que era con empresarios juveniles. Es una ONG o una organización social la cual iba a los centros escolares, capacitaba a los jóvenes de séptimo a segundo año de bachillerato si contaban con bachillerato, ¿verdad? Ajá. Si no, pues en bueno grado. Se capacitaba en la educación financiera, se capacitaba en desarrollar sus habilidades y a la vez también se formaba lo que era el emprendedurismo. Eran 3 programas totalmente diferentes que se trabajaban con los jóvenes a tal grado que los jóvenes ellos mismos iban un aprendizaje constructivista porque uno les iba dando un cierto alineamiento y ellos mismos iban experimentándolo y desarrollando mucho más conocimiento. Desarrollamos eso durante 2 años, bueno, 2 años yo estuve ahí en esa organización y ahí tuvimos la oportunidad de visitar muchísimos centros escolares conflictivos, bastante conflictivos, y otros pues céntricos, ¿verdad? Que no eran tan conflictivos, pero sí la organización ya después, al momento que yo salí de esa organización, ya estaban en planes, porque quien nos financiaba era el Banco Agrícola. Entonces, ahí el Banco Agrícola ya estaba dándoles capital semilla para que los jóvenes que emprendían o que emprendían su mini empresa, llamémoslo así, o tenían algún tipo de emprendimiento, pudiesen empezar con un cierto capital semilla. Pero en eso después ya vino lo de esto de la pandemia, ya el encerrarnos y todo, yo ya no tuve la oportunidad de poder estar ahí, ya no sé cómo es que habrán manejado lo demás, ¿verdad? Pero sí, en eso más que todo es que se basaban. Qué lástima porque parece ser que era muy buena la propuesta en realidad. Sí, la verdad que sí, era bastante buena y tuvimos bastantes comentarios cuando fuimos a algunos centros escolares, jóvenes que están metidos en problemas sociales, que, que ya sabemos todo, ¿verdad? Nos daban las gracias por darles una oportunidad de cambiar, una oportunidad de ser diferentes y por una oportunidad de poderse sostener de diferente manera. Era bien gratificante oír esas palabras de parte de ellos y daba como cierta esperanza, ¿verdad? Cierta esperanza de que sí se podía hacer algún tipo de cambio por estos jóvenes. Qué bueno, profe Jonathan, qué bueno es saber que hay empresas, ¿verdad? Organizaciones que se preocupan por eso. Ahora, habría que ver, bueno, hay algunas empresas que son grandes en nuestro país que ustedes saben que ellos nunca pierden, entonces habría que ver también el trasfondo de esas ayudas, aunque las ayudas son muy buenas. A veces también uno piensa, ¿por qué están ayudando de esta forma y no de esta otra forma? Pero la intención es muy buena. Gracias, profe Jonathan. Hay 2 personas que tienen la mano levantada, pero no logro ver quiénes son. Ah, sí. Hola, Señor licenciada, Isabel señora y Mary. señor Emilia Rosemary. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué Comentarle de bueno. que fíjese que en el centro escolar donde yo trabajo, ahí tenemos la dicha de que usamos con la ayuda de 2 ONGs, donde los niños se ven beneficiados en muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos a Plan El Salvador, donde capacita jóvenes. Desde que yo recuerdo hace 20 años que llegué a ese centro escolar, este plan siempre ha estado pendiente de lo que necesitan ellos como la parte de formación, podemos decir profesional, porque también facilita becas a través de la alcaldía, capacitación para profesores,
más que todo en el área de parvularia, porque ellos trabajan con los jóvenes y los niños, ¿verdad? También el aporte de un tiempo que fue de la canasta semilla, que era mucho material para trabajo de docentes y niños en el aula. También en la parte cultural también. Y luego tenemos la Fundación de Niños y Ancianos también, que se encarga de vigilar sobre, bueno, antes que no habían paquetes, ella proporcionaba a los niños los paquetes completos para todo el año, aparte de zapatos, uniformes deportivos y uniformes también diarios. Les daba a los niños. Ahora ya cuando salió esto de los paquetes, ellos ya como que canalizaron nuevo la ayuda y se pusieron al cuidado de la salud de los niños, hacerles chequeo médico cada cierto tiempo, y también ahora les depositan una cantidad de dinero en el banco, donde las mamás y los niños se encargan de hacer una liquidación, no sé si es mensual o trimestral, pero la verdad es que la ayuda que proporcionan estas ONGs a la comunidad educativa es significativa, demasiado, bueno. diría yo, porque a veces se da el caso de que ni se aprovecha bien como debería de ser por parte de los padres, ¿verdad? Y pues sí, uno puede ver cómo estas instituciones a través de gestión, porque imagino que ellos gestionan también el apadrinamiento de estos niños en otros países, pueden hacer mucho por los niños que en realidad lo necesitan. Eso es el comentario que yo tengo por ahora. Gracias, señor Isabel, muy interesante. Y de hecho, ustedes se dan cuenta que dentro de los proyectos sociales, si bien es cierto, dentro de nuestro país hay muchas ONGs. Ustedes saben de que hay algunas que hace poco salieron que eran de fachada, pero hay otras que con testimonio real de las comunidades que ellos han intervenido, ustedes se dan cuenta que sí trabajan por la comunidad, que sí hay evidencia fehaciente de que ellos están pendientes de todos los miembros de la comunidad en donde ellos vieron esa necesidad y decidieron intervenir. A mí me gusta bastante ese proyecto de CDI que hay en diferentes lugares en donde apadrinan a los niños. Y este apadrinamiento de niños no es solo el hecho de mandarles regalitos de vez en cuando, sino que ellos están pendientes de darles un lugar en donde puedan recibir clases de refuerzo, en donde puedan tener talleres vocacionales, les patrocinan estudios aparte de los básicos que ellos tienen y obviamente todo eso se agradece porque estos son realmente proyectos de intervención que cambian la realidad de la comunidad en donde se ejecutan. Bien, señor Emilia. Sí, licenciada, yo trabajo en un centro escolar, ¿verdad? Acá en Salvador y pues he visto, ¿verdad? En el trayecto que varias instituciones privadas y públicas, ¿verdad? Están pues apoyando, ¿verdad? Sí. A lo que, ¿verdad? Está todo el gremio estudiantil. Vaya, por ejemplo, desde el 2014 y desde el 2007 hay dos fundaciones, ¿verdad? Una del 2014 es Fundación Terra, donde esta pues fundación tiene, digamos, oportunidades a alumnos de ser seleccionados, aquellos que van con en lo académico, ¿verdad? Sobresalientes, arriba de 8.5. Estos alumnos son de quinto y sexto grado, pero les dan continuidad según hasta donde la institución, ¿verdad? Si es hasta noveno, si es hasta bachillerato. Sí se mantienen, ¿verdad? Con esa nota, o sea, arriba de ese puntaje. Pero el beneficio para ellos, hay beneficios para estos becados, hay un estímulo de $25, pero aparte de eso también les designa esta fundación una responsabilidad que es parte, ¿verdad? De las actividades del proyecto, que consiste en que deben de dar refuerzo estos becados a alumnos de primer ciclo en las materias de lenguaje y matemática.
Y sí, ¿verdad? Funciona, hay beneficios con el estímulo económico para ellos. Y pues aparte de eso, la responsabilidad que van adquiriendo, ¿verdad? En reforzar a otros que lo necesitan. Desde el 2014 continuamos en eso, ¿verdad? Y aparte de eso también hay otros proyectos. Nosotros solo en ese estamos, ¿verdad? Pero tienen aparte otras ramas ellos. También donaron lo que es un centro, ¿verdad? De informática. Parte de eso fue en el 2014 en un inicio, ¿verdad? Que se hizo ese proyecto, no contaba la escuela con eso y pues viendo la necesidad, ¿verdad? De la población más la gestión, ¿verdad? Que sí, pues vieron que era necesaria, ¿verdad? Se logró. Aparte de la otra es la fundación Fundación Gloria de Crip, ¿verdad? Aquí pues económicamente no le dan, son alumnos que están desde octavo, son seleccionados, ¿verdad? Siempre por notas, pero hay un proceso. Aquí sí hay un proceso, ¿verdad? En lo que es en lo intelectual, ¿verdad? En lo emocional, hay un proceso de selección. Y los alumnos que son seleccionados comienzan, ¿verdad? Noveno, digamos, a darles acompañamiento. Son 8 años lo que les dan acompañamiento, lo que es, ¿verdad? En el noveno hasta sacar lo que es una carrera, ¿verdad? En universidades de prestigio, lo que es la, ¿verdad? Universidades, pues De hecho, ellos les ayudan a ellos ingresar a bien. universidades de Sí, prestigio. ellos les dan acompañamiento, ese es el requisito, ¿verdad? El requisito, bueno, hay varios requisitos, porque uno de ellos es que estén en escuelas públicas, que, bueno, que pasen todo el proceso, aparte de ese proceso, que estén en diferentes, que quieran hacerlo, por ejemplo, en todo un día, porque tienen que estar desde noveno grado. Si están en la mañana, tienen que estar en la escuela en la mañana y en la tarde en la fundación. La fundación, ¿verdad? Les da beneficio de útiles, uniforme, les da lo que es viático, ¿verdad? Para sus pasajes, les dan comida, o sea, ¿verdad? Su almuerzo, pero ellos tienen esa responsabilidad de también, ¿verdad? En sus proyectos, generar lo que es una productividad, ¿verdad? Ya cuando van, ya cuando han salido, pero el acompañamiento es desde noveno. En el Así es. bachillerato, 2 años tiene que ser general que lo saquen. Igual, ¿verdad? Ir a la fundación y estar en la institución que estén. Y ya después de eso, el que sigue con las notas es donde tiene la oportunidad, pues, de escoger a la universidad que quiere, si en las escuelas esta, ¿verdad? De la ESEN, la Universidad Don Bosco, la Matías, las universidades, ¿verdad? Que están, pues, apoyando ese proyecto. La UCA también sí es parte de eso y bueno, entonces son 5 años porque puede ser técnico o puede ser una licenciatura, ¿verdad? Así es que buenos proyectos que han apoyado a muchas familias de escasos recursos. Nosotros, gracias a Dios, siempre, ¿verdad? Y seleccionados, hay alumnos que tienen la oportunidad y pues no quieren, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, Aquí oportunidad. es cuestión de voluntad. Sí, hay quienes dicen mucho esfuerzo estar en 2 instituciones, pero les digo que todo quiere esfuerzo, ¿verdad? Pero se les da capacitación, se les da la información, se les da, ¿verdad? Toda la información, porque al inicio es eso, ¿verdad? Desde ahí comienza el proyecto, ¿verdad? ¿Quién va a seleccionar la escuela? ¿Quién va a dar la información, ¿verdad? En la escuela, ¿a qué grado se les va a dar? Pues de darles a conocer todos los beneficios, ¿verdad? Cuáles son las responsabilidades que conllevan como si son seleccionados, la responsabilidad que lleva la institución también, porque como institución llevamos responsabilidades, ¿verdad? Llenar papeleo, llenar estar todo lo que ellos nos piden también, porque no es solo usted está en este proyecto, ha sido seleccionado o quiere estar, sino que debemos de que se nos vea, ¿verdad? Esa productividad de lo que ellos, pues es parte del proyecto, ¿verdad? Que conlleve para esa meta. Solamente licenciado. Gracias. Bien, profe Fernando y señor Emilia tienen levantada la mano. Si gusta, señor Emilia, porque ella se había salido y había levantado la mano, y luego el profe Fernando. Hola, sí,
me salí de la clase. Fíjense de que nosotros en la institución tenemos el apoyo de una organización que se llama Fundación de Ayuda para los Pobres. Entonces, esa organización, pues, lo que nos dio en la institución fueron computadoras para los niños. No para todos, sino que una o dos computadoras por grado. Entonces ellos llegan a estarlas observando, revisándolas. Si está dañado algo, pues ellos se llevan las computadoras, o sea, le están dando mantenimiento a las computadoras. Y a veces nos ayudan con jabón líquido, porque es una donación que viene de una ONG de los Estados Unidos, que se lo dan a un padre de ahí de la iglesia Calle Real. Entonces, ahí es donde hicieron esa fundación y le dan a la gente más necesitada de ahí de la comunidad y todo. Pero como nosotros tenemos ese proyecto porque hay varias mamitas que vienen de esa misma zona, gracias a Dios están logrando los papás, pues, y jabón o cosas para el suelo de la institución, pues ellos no los donan, porque son pantes los que les llegan a ellos. Y hoy, en el tiempo de la pandemia, pues hace como 2 meses, nos hablaron por teléfono y nos dijeron que si podíamos ir a traer una bendición que venía para toda la institución. Venía arroz, frijoles y arroz con soya. Las mamás felices porque era en un tiempo que realmente ella necesitaba, pues. Iban 6 libras de frijoles, iban 5 de arroz, iban 6 bolsitas para cada niño. Si nosotros hicimos varios viajes en los pick-up porque no alcanzaba, ¿verdad? Pero tenemos esa bendición de esa ayuda de esa fundación. Y es un proyecto que ellos tienen y a la institución dijeron que era un proyecto a largo plazo porque no tenía fecha estipulada de que iban a terminar el contrato. Mientras siguieran viniendo las donaciones, siempre nos iban a estar apoyando. Qué interesante, señor, y qué bueno, qué bien por los beneficiados en este caso. En realidad de eso se trata, ¿verdad? Los proyectos sociales tienen esa intención, que es mejorar las condiciones y obviamente que se mantengan en el tiempo. Los proyectos casi siempre tienen fecha de caducidad, pero se ha visto, ¿verdad?, que la mayoría de proyectos sociales que son de tipo exitoso, hasta cierto punto son los que permanecen porque tienen subsidios o porque hay una persona que de verdad está al 100% comprometida y lo hace autosustentable. Eso lo vamos a ver después. Profe Fernando. Buenos días, licenciada. Hola, Quizás buenos días. la oportunidad que he podido tener de colaborar con una ONG, de trabajar en ordenamiento urbanístico. Están como formados por arquitectos también, por sociólogos y abogados, parte de la ONG. Y he participado en proyectos de intervención táctica, le llaman ellos, urbanística, donde se hace conciencia sobre el uso del peatón, el respeto al peatón, el espacio, la utilización de espacios públicos, como parques en San Salvador, en el centro histórico, hicimos como 2 o 3 intervenciones, y la gente llama mucho la atención el poder educar a las personas y viendo también la necesidad que tenemos, que las sociedades están conformadas para los vehículos y no para el peatón, tampoco sí. Para las personas discapacitadas. Podemos ver el centro Santa Ana, donde un poste está puesto en medio del andén y donde circula alguien con muletas, alguien con silla de ruedas, y esas cosas, pues, forma de cómo crear conciencia. Hemos hecho también otro tipo de proyectos gracias a las alianzas con otras estrategias, con otras ONGs, como Ciudadanía, una ONG chilena. Estamos participando en un proyecto a nivel latinoamericano, está en Guatemala, en México, y nosotros como representantes de El Salvador, de un proyecto que se llama Abra Alcaldías, donde tratamos de
hacer injerencia en la transparencia y en cómo poder trabajar de lleno y de cerca con las comunidades, conociendo las necesidades de ellos. Pero lastimosamente no todas las alcaldías se unen ni les gusta trabajar porque creen que es una manera de cómo contarle las costillas a ellos, ¿verdad? Pero sí, Sí, lastimosamente, es cierto. y ahorita estamos trabajando con TDH Suiza en consorcio con ellos y están patrocinando un proyecto, estamos haciendo capacitaciones de de un programa insignia, perdón, que se llama Lugar para Todas. Es como una apertura al desarrollo del feminismo no tan radical, ¿verdad? Sino que Sí, sí. la toma de conciencia y el respeto a los abusos que sufren las mujeres en las unidades de transporte. Se está trabajando también con la TUDO, creando conciencia en el uso, en el abuso, perdón, que se le da a las mujeres en las calles y todo. O sea, hay ¿Para cuándo bastantes, los urbanos de Santa Ana, profe? en eso estamos todavía, abriendo espacios y conociendo las necesidades de la gente, pero Sí, ahí sí. vamos poco a poco con la lucha y para mí es una oportunidad grande que se ha podido dar. Aparte de la tormenta el año pasado, podemos hacer injerencia y colaborar junto con la Universidad de El Salvador y otras ONGs. Conseguimos víveres, ropa y anduvimos en el campo entregando. Y es una bonita experiencia no dentro de mi área, pero sí el aporte con el aspecto del compromiso social, ¿verdad? Y sirve Correcto. bastante para ir aprendiendo nuevas cosas. Eh, Gracias, Lick. solo, solo una pregunta. Dígame. ¿Esta ONG trabaja, son proyectos sociales o son de desarrollo sostenible? Ambas quizás, pero más de desarrollo sostenible, no Ah, tanto cómo no, proyectos sociales. Porque sí, cómo no. lo que le mencionaba de los víveres fue algo coyuntural, no es algo que Sí. nosotros nos compete, pero viendo la necesidad, pues nos abocamos a eso, pero sí es más de la otra parte, De no tanto desarrollo social. sostenible, sí, cómo no. Sí, De hecho, vamos a ver algo de desarrollo sostenible en la siguiente diapositiva. Fíjense de que, de hecho, los proyectos de intervención, pues, tienen como dentro de los mismos proyectos sociales, hay ciertas clasificaciones. No vamos a profundizar en esto, obviamente, porque los proyectos que nosotros vamos a presentar no son en sí proyectos sociales. Ahora, hay una cuestión que no podemos obviar y es la cantidad de necesidades que hay en todos lados. Yo con un proyecto, si bien es cierto, puedo intervenir una pequeña parte de la realidad en la que está esa comunidad, difícilmente le voy a poder solventar todo lo que esa comunidad necesita. Ahora, con ese pequeño aporte, con ese granito de arena que yo puedo proponer, porque esta es una propuesta, obviamente, eh, y si se lleva a cabo y si tengo patrocinio, pues lo puedo llegar a ejecutar, un cambio habrá. Ahora, hay tantas necesidades que al escuchar de los proyectos que ustedes plantean y que algunos de ustedes hasta son miembros de esas organizaciones, se puede uno dar un vistazo así en corto de todo lo que de verdad se necesita para transformar esta realidad. Ustedes desde sus centros escolares, pues son actores, son principales implicados, están todos los días en esa realidad en la que ustedes mismos reflexionan y dicen, esta comunidad, esta escuela, este centro escolar, esta aula necesita tal cosa. Vemos cómo la situación de tantas personas que son igual que nosotros y que están en condiciones deplorables, tienen que vivir y sobrevivir en el día a día. Uno muchas veces quisiera cambiar esa realidad, pero de repente no podemos transformar la realidad que está ahí, pero si podemos aportar, pues lo podemos hacer. Señor Emilia y profe José David, no sé si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Señor En este Emilio momento, Rosemary. Dale, había dejado la mano levantada, perdón. Vaya, cómo no. Bien, veamos la otra diapositiva entonces. Luego, dentro de la clasificación de los proyectos de intervención,
También tenemos los proyectos de inversión, que estos obviamente tienen la intención de generar divisas para las personas que aportan lo que se conoce como capital semilla. Esto puede ser de tres tipos, puede ser de inversión privada, de inversión pública y de inversión social. Cada uno de estos, por ejemplo, el de inversión privada, consiste en crear un plan que permita obtener una rentabilidad económica a partir de la inversión de capital. Por ejemplo, yo soy dueña soy dueña de un colegio. Entonces, le invierto a ese colegio, lo mejoro en cuanto a su apariencia, por decirles algo. Lo pinto, le hago un par de aulas más o hago una compra de mobiliario a manera de que esto se vea nuevo, se vea bien. Como es inversión privada y la ley me respalda porque justifiqué que era una empresa sin fines de lucro, entonces puedo hacer la modificación de las tasas de cuotas. Y ahí ya voy obteniendo la inversión que hice y ganancias. Eso es un ejemplo de inversión privada. Ahora, en el caso de la inversión pública, aquí en los proyectos de inversión pública, el Estado invierte recursos para lograr el bienestar social de una comunidad a la vez que se beneficia de forma económica. Aquí es una parte un poco complicada porque si ustedes se fijan, mucha de la inversión que tiene el Estado de El Salvador en los diferentes gobiernos han sido, si bien es cierto, en educación, han invertido porque, por ejemplo, Fomilenio, que ha sido uno de los mayores donantes, se le puede llamar así, para intervenir carreteras, para intervenir con programas de desarrollo en zonas que son marginales o muy pobres. Le han invertido a infraestructura de centros escolares. Hay unos centros escolares con unas infraestructuras increíbles aquí sobre la zona del litoral. Y este tipo de inversión pues al final trae desarrollo, que es lo que interesa. Se unen estos proyectos de inversión a los proyectos de desarrollo sostenible, en donde una pequeña inversión puede generar un cambio grande, no solo en la comunidad, sino en sus alrededores. Y finalmente los proyectos de inversión social, que estos pues buscan invertir bienes en el desarrollo exclusivamente social sin esperar remuneración económica, lo que mayormente hace la gente que colabora en ONGs, casi siempre estas personas pues no tienen sueldo, no tienen un salario, sino que se vuelven colaboradores y pues esto, aparte de la satisfacción personal, le permite tener esa experiencia de cerca con la gente, ¿verdad? Estos beneficios que se obtienen de la participación en estas organizaciones, en estos organismos, pues es más de índole personal, quizás es una satisfacción subjetiva, porque usted conoce, ¿verdad? Y se mete de lleno en ese lado humanista en el que ayudar al prójimo, quizás no desde aportarle dinero, sino que colaborarle gestionando, colaborarle llevándole algo, hace que yo pueda decir estoy colaborando, estoy participando, estoy abriendo brecha en donde antes no había. Eso es algo muy loable, que se admira definitivamente porque muchas de las personas que trabajan en esas organizaciones pues no tienen un salario. Finalmente, los proyectos de desarrollo sostenible, que estos son quizás los proyectos más comunes que existen en nuestro entorno. Ya vamos a definir y vamos a poner ejemplos de este tipo. Y pues obviamente tienen diversas áreas de intervención. En realidad los proyectos de desarrollo sostenible no tienen áreas específicas, sino que están en este caso apoyando grupos minoritarios, grupos que son marginados. Ahorita quizás la agenda global
sobre los proyectos habla de la inclusión de la mujer, de los grupos étnicos, vaya, hasta la comunidad LGBT que está dentro de los objetivos de desarrollo que tienen grandes organizaciones a nivel mundial, y todos estos grupos que son pequeños y que hasta cierto punto han sido marginados en algún momento. Los niños también forman parte de esta agenda global, en donde a partir de los proyectos de desarrollo sostenible en cada país se está tratando la manera de integrarlos. Profe Jonathan, no sé si quería decir algo. Sí, solamente quizás reiterar que cuando se habla de grupos vulnerables, generalmente se habla de niños y personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos voy a tratar quizás algo, un tema personal. Bueno, en mi caso, con un grupo de amigos hemos creado un grupo sin fines de lucro, no ONG porque no lo hemos legalizado, pero estamos realizando diferentes tipos de actividades y desde ya integrar a todos los compañeros, ¿verdad? Que quieran ser parte. Nosotros nos Esta es una encargamos. invitación. Sí, ajá, como una invitación más Excelente. que todo. Porque nosotros por lo menos hoy para en octubre tenemos pensado hacer una actividad con el objetivo de recaudar insumos para llevar a los niños del Hospital San Juan de Dios. Ustedes saben Santa que Ana. sí, de Santa Ana, exacto. Le digo hasta ahí porque hasta ahí logramos abarcar, ¿verdad? No porque quisiéramos Ajá. abarcar más hospitales, pero lastimosamente los recursos no son tan extensos. Y nosotros a la gente no le pedimos recursos económicos, sino que le pedimos el material. Por ejemplo, si ustedes quieren donar una toallita húmeda, un paquete de toallitas húmedas, pues ya es de gran ayuda. Si alguien quiere donar un paquete de Pampers de cualquier talla, igual ya es de gran ayuda. Si alguien quiere una ropa usadita o nueva, igual, o sea, todo insumo es bienvenido, y créanmelo que la gente se siente más que agradecida. Hay muchos casos de personas en el hospital que la gente muchas veces no tiene los recursos. No necesariamente solo de Santa Ana llegan ahí, sino que llegan de muchos municipios. Es más, hasta de otros departamentos llegan y no tienen las posibilidades las personas que sus familiares lleguen a dejarles algo, o no tienen los recursos económicos para estar comprando. Y ya cuando a veces nosotros llegamos 2 veces al año. Y cuando nosotros llegamos con todos estos insumos, pues la gente, créanmelo, que hasta lágrimas hemos visto caer de sus ojos, de sus mejillas, por agradecimiento, pues, ¿verdad? Y eso lo llena a uno de satisfacción, tomando en cuenta, pues, que los niños son el presente de nuestra sociedad, no son el futuro, son el presente. En esta ocasión, este año, tuvimos una oportunidad ahí por mayo de llegar, le celebramos el Día de las Madres, llevamos una rosa a todas las madres que estaban ahí, y le llevamos una donación gracias al Hospital Cader y a muchos financistas que nos ayudaron, pero nos dieron insumos, ¿verdad? Nos dieron regalos, llegamos donde los niños les pudimos dar, y los niños contentos. Tomamos un caso, de un niño que no se reía con nadie, no quería comer ni nada. Nosotros le damos el regalo y todo, el niño contento, hasta se puso a bailar con nosotros las dinámicas que estábamos haciendo. Y la verdad que es gratificante, gratificante. Yo cuando ya sea la actividad les voy a mandar la invitación al grupo para que todo aquel que quiera integrarse va a ser bienvenido. No es para mí, no es para la organización, sino que es para los niños, pues. Siento que todos hemos tenido a más de algún hijo, algún familiar, algún sobrino enfermo, y ha tenido muchas veces que parar al hospital, y sabemos las necesidades que ahí se corren. Y pensando más que todo en el prójimo, es que hemos tomado en cuenta a todos nosotros, todo el grupo de amigos, hemos tomado en cuenta todo eso. ¿Cómo no, profe? Bien, gracias por la invitación, y pues ahí nos vamos a comunicar en el grupo de WhatsApp para ver de qué forma se puede colaborar. Bien, profe José David, no sé si me hace el favor de pasar a la otra diapositiva. Bien, finalmente, dentro de la categorización que estábamos viendo de los proyectos, pues también tenemos los proyectos de investigación, que en estos obviamente no voy a profundizar porque no es el área ni la asignatura que estoy sirviendo en este ciclo. Sin embargo, para que ustedes tengan un panorama de qué es lo que se viene por ahí de métodos, que esto lo van a ver, tenemos los proyectos de investigación, que estos son a partir de una teoría, puede ser a partir de una teoría existente,
pero hay otro tipo de clasificaciones. Fíjense de que las investigaciones tienen como tienen varias subdivisiones. Entonces, dentro de las bases, de las categorías que hay de investigación, tenemos, por ejemplo, las investigaciones que son puras, las aplicadas y las profesionales, que en este caso, en el caso de las puras, lo que buscan es el conocimiento por el conocimiento mismo. A esto obviamente se dedican personas que son amantes de la investigación, personas que les interesa publicar, personas que están impartiendo su conocimiento en un área específica y ellos se dedican específicamente a investigar cuestiones que son propias de su área de estudio, de psicología, de química, de matemática, etcétera. Luego tenemos las investigaciones que son de tipo aplicadas, que estas pues obviamente son o surgen a partir de la búsqueda de recursos de aplicación de conocimiento y a través de estos instrumentos de aplicación va surgiendo la teoría. Entonces, esta teoría que se conoce como aplicada es el resultado, en este caso, de estudios de tipo experimental en los que muy pocas personas han decidido conocer o que muy pocas personas han decidido explorar. De hecho, por eso se llaman exploratorios. En este caso, exploratorio, experimental, me está diciendo o me está categorizando en este sentido que la teoría que va a surgir es de algo que no se conoce. De algo que no se conoce y es porque no se ha estudiado previamente. Por ejemplo, el COVID, que es la tendencia de moda en este punto, ya hay ciertos estudios, ya hay ciertas conclusiones, ya hay, en este caso, comprobaciones de cómo se desarrolla el virus, cómo se gesta dentro de las personas, cómo se manifiesta, etcétera. Y finalmente están las investigaciones de tipo profesional, que son las que buscan intervenir en la realidad utilizando los resultados de otros tipos de investigación, que de hecho, para que usted se ubique, del tipo de investigación que usted va a hacer en métodos, va a ser la que se conoce de tipo profesional. Una investigación bibliográfica en donde usted va a contrastar la teoría ya existente con sus apreciaciones particulares y en la medida de las reflexiones sobre la teoría existente y las ideas o reflexiones que usted tiene, usted mismo va a ir generando su propia teoría. Eso es investigación de tipo profesional y estos son proyectos de investigación, que obviamente los proyectos de investigación tienen su propio protocolo a seguir, tiene pasos, tiene una secuencia, ¿verdad?, de actividades y tareas que usted va a tener que realizar en esa asignatura y el protocolo que va a seguir pues es un poco diferente al protocolo de diseño, perdón, de formulación y de ejecución de proyectos. Pero era necesario mencionar el tipo de proyectos de investigación porque están dentro de los proyectos. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. Profe José David, creo que no sé si me hace el favor, profe, de compartir esta presentación ahí en Classroom con los compañeros y solamente decirles dos cosas. La primera es que retomemos lo que les había mencionado, que es muy posible que el día sábado pues nos tengamos que reunir, sábado 7. Lo que sí es seguro es que el día martes, pues obviamente vamos a estar de vacaciones y ese día sí definitivamente pues no nos vamos a reunir, pero está tentativo que nos reunamos el día sábado 7. Ya les pasé la asistencia se las compartí ahí en el grupo de WhatsApp. Les voy a dar 10 minutos más para que puedan dejar su asistencia ahí y
quiero tomarme también este tiempo para desearles felices vacaciones. Descansen, desconéctense de todo este trabajo, ¿verdad?, que hemos estado teniendo en esta segunda parte del año, y hay que renovar energías porque lo que se viene ya es el cierre del año. Van a haber muchas actividades que vamos a tener que hacer. Ustedes están llevando sus estudios, su trabajo, y esto implica desgaste y bastante tiempo. También decirles a los compañeros que estamos aplicando para plazas oficiales, que ya hay unos documentos por ahí para que ustedes se informen de la aplicación de estas plazas y que se aproveche, ¿verdad?, lo que se puede. Los compañeros interinos también que hagan las gestiones pertinentes y que las plazas se las den a las personas que realmente las merecen. Así es de que esos serían algunos comentarios al final, y nos veremos tentativamente en fecha sábado 7, y si no, nos veremos la siguiente semana en día martes. Bien, nos quedamos hasta acá entonces. Felices vacaciones para todos y bendiciones.